Ahorita tenemos aquí algunos matrimonios, pero los que están casados, ¿recuerdan cuando uno se casa, hace una promesa, un pacto? Y prometemos estar con uno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que la muerte qué? Nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Y ese es el ideal por parte de Dios en cuanto al matrimonio, la fidelidad en un matrimonio hasta que la muerte nos separe. El título del sermón es Fieles a Dios hasta que la muerte nos una. Es decir, la muerte no termina nuestra relación con Dios. Creo que es cuando vamos a tener una relación de mayor intensidad con Dios. Y vamos a hablar acerca de la fidelidad. Hemos escuchado que Dios es fiel, por sí mismo Él es fiel. Y nos ponían un ejemplo de un hombre fiel como fue Noé. Pero ahora yo quiero que reflexionemos acerca de cómo podemos ser fieles con Dios hasta la muerte. Y tengo un par de preguntas. ¿Es posible serle fiel a Dios? ¿Es posible, y hablando de matrimonios, que el esposo y la esposa sean fieles hasta la muerte? ¿Es posible o no? Sí. ¿Hay posibilidad de reconciliación con Dios ante una infidelidad nuestra? Desafortunadamente ha habido matrimonios cristianos en los que alguno de los dos ha sido infiel. ¿Pero hay posibilidad de reconciliación? Sí la hay. En caso de ser infiel, ¿es fácil reconocer nuestra infidelidad a Dios? ¿O en el matrimonio, es fácil que el que es infiel reconozca su infidelidad? No es tan sencillo. Aceptar la infidelidad no es fácil. El camino de la fidelidad a Dios es un camino que cualquiera de nosotros puede transitar. La pregunta a responder es, ¿cómo le hago para serle fiel a Dios? O voy a hablar de manera colectiva, como seminario. Esta enseñanza la quiero aplicar al seminario. ¿Cómo le hacemos para, como seminaristas, serle fiel a Dios? Y quiero partir de un ejemplo muy sencillo que viene en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud y está Moisés en el Sinaí recibiendo la ley en piedras, no sé si recuerdan cuando abajo están los israelitas y piensan que Moisés ya ha muerto porque han pasado muchos días. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen un becerro de oro y le ponen ese nombre al becerro, le ponen el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. Y ellos están adorando ahí. Entonces Dios le dice que baje porque han caído en idolatría, cuando precisamente dentro de los 10 mandamientos estaba este mandamiento de que no tendrían que tener dioses ajenos. Mi pregunta es, y quiero una respuesta por parte de ustedes, ¿por qué ellos hicieron precisamente un becerro de oro? ¿Perdón? Porque un animal. Ajá. Porque estaban influenciados por los egipcios. Correcto. En la cultura en la que ellos estaban, tenían una influencia. Y ellos, aunque eran el pueblo de Dios, la cultura los contaminó. Ellos de la mejor manera eran sinceros en el sentido de vamos a hacer esto. Ellos nunca pensaban que iban a ofender a Dios con eso. Porque la cultura había contaminado su cosmovisión. Y quiero entrar con este tema, la cuestión de la cosmovisión. Hay una cosmovisión teísta, cristiana, y esa cosmovisión, ¿de dónde parte? ¿De dónde nosotros tenemos esa cosmovisión? Y es de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros vivimos parte de la palabra de Dios. Pero hay otra cosmovisión que es una cosmovisión contraria a la palabra de Dios, que es la cosmovisión de cualquier cultura. En la que estemos es una cosmovisión. Nosotros antes de convertirnos a Cristo Jesús estábamos inmersos de una cultura y esa cultura era natural para nosotros. Vivíamos y hacíamos lo que la cultura nos enseñaba. Si hubiéramos vivido en una cultura donde el politeísmo es lo más normal, nosotros también fuéramos politeístas, o la poligamia fuera lo más normal, nosotros seríamos polígamos. Es parte de la cultura. Si en una cultura, cuando el esposo moría, la esposa tenía que morir en la hoguera, era parte de la cultura. Si iba a morir el papá, tenían que enterrar al niño vivo con el papá, era parte de la cultura. Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué es la cosmovisión? Es la perspectiva desde la que entiendes la realidad, tu visión del mundo. Cada cosmovisión echa raíces en un conjunto de presuposiciones. Escuchen,
Todo lo que influye o moldea nuestro corazón dará como resultado una cosmovisión. Ahora, ¿qué cosmovisión tenemos? Nosotros podemos decir cristiana. Vamos para ver si es cierto. Vamos a ver si no tenemos una mezcla de cosmovisión cristiana con una mezcla de la cultura egipcia. Vamos a revisar eso. Vamos a reflexionar. Porque muchas veces no nos damos cuenta y esa situación de la cosmovisión nos lleva a ser infieles delante de Dios y no lo percibimos. Fieles a Dios hasta que la muerte nos una. Santiago 4 dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, Santiago le está escribiendo a cristianos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fieles a Dios hasta que la muerte nos una. ¿Cómo? Número 1, reconociendo nuestras malas pasiones. Todos y cada uno de nosotros tenemos malas pasiones. El problema es que muchas veces no las vemos como malas pasiones y no somos capaces de reconocer esas malas pasiones que hay en nuestro corazón. ¿Qué pasiones menciona aquí? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Pasiones como la codicia, pasiones como la envidia. ¿Entre nosotros? Sí, entre nosotros. Y mientras no reconozcamos esto, no vamos a ir en el camino de la fidelidad hacia Dios, sino vamos a seguir en el camino de la infidelidad hacia Dios. Pasiones como los celos, el egoísmo, la vanagloria. Nuestras malas pasiones sutilmente, de manera muy sutil, se convierten en nuestros ídolos. Y sin darnos cuenta, fornicamos con ellos y le somos infiel a Dios. Para los que están casados, qué devastador sería que pudieras ver a tu cónyuge en la intimidad sexual con otra persona. Te va a destrozar el corazón. El que tú lo veas, no vas a poder ver eso. Dios nos ha hecho de tal manera este matrimonio donde es una relación entre dos. ¿Quién puede superar el ver a su cónyuge en intimidad sexual con otra persona? Nadie. Porque no es así, no funciona así. Una relación no es de tres, matrimonial, una relación es de dos. Y muchos casos, por ejemplo, de repente en gente no cristiana, el enojo es tanto que llegan a cometer homicidio porque los celos lo consumen. Los celos consumen. Hay un libro que se llama Apologética y el autor dice lo siguiente: la idolatría pues puede ser cualquier cosa que deseemos y por la que vivamos. Ahora, ¿cuál es la clave de que tenemos un corazón idólatra? ¿Y cuál es la clave de que las malas decisiones nos están dirigiendo y que no nos damos cuenta y que nos está alejando del Señor, aunque estemos estudiando en el seminario? ¿Cuál es esa clave? Es una palabra: comunión. ¿Con quién? Con Dios. Y es triste y lamentable que estando nosotros aquí, aunque tengamos mucho conocimiento, no tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con otras cosas. Y ustedes saben con qué cosas tienen comunión. Ustedes saben qué cosas les quita ese tiempo para tener esa comunión profunda con Dios. Y aunque pueden ser cosas buenas como el estudio, y no estoy diciendo que no estudiemos, lo que estoy diciendo es que seamos buenos administradores de nuestro tiempo.
O como pueden ser aquellas cosas como el activismo se volvió nuestro Dios. Nos movemos para acá, nos movemos para allá, estamos ocupados, pero no tenemos tiempo para conocer a ese Dios verdadero y fiel. Y cuando no tenemos tiempo, entonces vamos a caer en infidelidad. Y estoy hablando de manera colectiva. La codicia me lleva a querer más de lo que necesito. No quiero más de Dios, quiero más dinero, quiero más reconocimiento, quiero más protagonismo, quiero más fama, quiero más atención. Y ese es mi ídolo. Ese es el deseo, el mal deseo que está dentro de mí y me está alejando de mi comunión con Dios. La envidia me lleva a la crítica del que le está yendo bien aquí en el seminario Lacey. No veo a mi hermano como un hijo de Dios, no veo a mi hermano como un consiervo, no veo a mi hermano como un obrero que se está preparando, se está capacitando. Lo veo como un intruso que está robándome los reflectores. La envidia no me acerca a Dios, me acerca a mí, a mis intereses, a mis sueños, a mis anhelos. Chicos, hermanos maestros, mientras no reconozcamos nuestras malas pasiones, seguiremos siendo un pueblo infiel delante del Señor. Volviendo al autor, cito al mismo autor, Tourneau, que dice: es probable que la influencia de la cultura popular sobre nosotros sea una combinación de absorción pasiva y apropiación activa. Todo nuestro entorno nos está influyendo. Y precisamente como dijo Suri, ¿por qué hicieron un becerro de oro? Porque eso fue lo que aprendieron en su cultura. Y la cultura nos está influyendo. A veces de manera pasiva estamos recibiendo todo. Cuando escuchamos música, cuando vemos, ¿cómo se llama? ¿Manga? Animes, series, películas, TikTok, todo lo que ustedes quieran. Cuando nosotros vemos eso, si no tenemos un frito, si no analizamos las cosas, nuestros malos deseos están ¿qué? Se están llenando. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Cómo es posible? ¿Será posible de que, hablando de manera colectiva, que como Seminario Lacey, e incluyo a todos sin excepción, que como Seminario Lacey seamos infieles a Dios? Probablemente sí. Y somos infieles porque no lo buscamos. Somos infieles porque no mostramos amor unos con los otros. Somos infieles porque nuestros ídolos nos roban el tiempo. Y ahí estamos invirtiendo tiempo con esos ídolos. Y podemos venir y cantarle al Señor: Señor, tú me llamas por mi nombre. Y podemos venir y a cantarle al Señor: aquí está mi vida, úsala como tú quieras. Pero nos resistimos a eso y permitimos que nuestros malos deseos nos sigan llevando. Pero ¿saben una cosa? Satanás es muy astuto. Porque nos hace pensar que estamos bien porque estamos en el seminario. Nos hace pensar que Dios es un Dios de gracia. No necesitamos hacer más cosas porque Él nos ama así como somos. Ese es el gran engaño de Satanás. Seamos fieles a Dios hasta que la muerte nos separe. Número 2, aceptando nuestra infidelidad. Santiago 4, del 4 al 6. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que aceptar que somos infieles. Como seminario somos infieles. No somos fieles a Dios, chicos. No tomen esa idea de Satanás de que porque están en el seminario estamos bien. No. Estamos construyendo becerros de oro y no nos damos cuenta. Estamos siendo infieles a Dios y no nos damos cuenta. Dice: oh almas ¿qué? Adúlteras. ¿Cuál será un sinónimo de adulterio? Cuando nos referimos a alguien que esa persona fue ¿qué? No decimos adúltero, pero ¿qué fue? Infiel. Y como ya lo han dicho mis hermanos que me antecedieron, Dios es fiel, ¿o no? Es muy fiel Él. Es muy fiel. Imagínense que yo estuviera aquí ahorita con una mujer y mi esposa está ahí y yo beso a esta mujer. Mi esposa no se merece eso.
que yo bese a otra mujer que no sea ella. ¿Cómo actuaría? No quiero pensar. Pero no podemos hacer eso y lo hacemos. No nos cabe la menor duda de que Dios es fiel y lo repetimos una y otra vez. Y hasta podemos citar la Biblia, pero tenemos que entender el contexto. Si nosotros somos infieles, Dios permanece ¿qué? Fiel. Pero Dios no quiere que seamos infieles. Dios quiere que le seamos ¿qué? Fiel. Que correspondamos a ese amor. Y la única manera de corresponder a ese amor es primero reconociendo nuestros malos deseos, reconociendo que sí somos infieles. Reconociendo. Pero es que yo soy maestro del seminario, yo soy pastor de una iglesia. Somos infieles. Y en tanto no reconozcamos eso, vamos a seguir siendo infieles. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La palabra enemigo quiere dar la idea de hostilidad. ¿Cómo se comporta una persona hostil? ¿Cómo es una persona hostil? Cuando ustedes dicen, es que es muy hostil, ¿qué características o rasgos ven? ¿Perdón? Grosera, seco, y no le gusta relacionarse. Bien, nosotros nos constituimos en enemigos ¿de quién? De Dios. Cuando amamos ¿qué? El mundo. Ahora, ¿qué significa amar al mundo, chicos, hermanos? ¿Qué significa amar al mundo? La infidelidad es tan sutil que no nos damos cuenta de cuán infieles somos a Dios. Quiero ponerles un ejemplo. Un matrimonio. ¿A quién ponemos? ¿Al hombre o la mujer? Al hombre. No a las mujeres, al hombre. Un matrimonio. Y en el trabajo, este hombre casado conoció a una mujer. Y se empezaron a llevar. Platicaban mucho, se llevaban muy bien. Y de repente, ahí en el trabajo, empezaron a tomar un café y profundizar la relación. Él se estaba dando cuenta de que eso ya no estaba bien. Empezó a platicar sobre sus emociones, sobre sus situaciones, y la relación emocionalmente creció. Pregunto, ¿cómo se sentiría él si platicando solo en un café con ella, y ella riendo, y él con una plática muy amena, y llega la esposa? ¿Cómo creen que reaccione él? Los casados. Si llega la esposa, ¿cómo reaccionaría la esposa, Sergio? ¿Alguien quiere decir? ¿Perdón? Puede ser tristeza. ¿Por qué tristeza, Will? Porque quizás está viendo que estoy teniendo como una interacción como la que yo tengo con ella. Exactamente. ¿Por qué tiene una interacción con esa persona? Porque puedo ver cómo se siente a gusto, está contento, está platicando. Porque el matrimonio es una relación ¿qué? Exclusiva. Y ese hombre está siendo ¿qué? Infiel. Pero es que no han llegado a las relaciones sexuales, no ha pasado nada de eso. Está siendo infiel. Porque la infidelidad empieza ¿en dónde? En el corazón. Es que yo estoy en el seminario, es que sí leo la Biblia, estamos siendo infieles. Porque lo que más trabajo nos cuesta es mantener una comunión íntima con Dios. Entre mayor intimidad tengamos con Dios, entre mayor intimidad tengamos con la palabra, seremos capaces de descubrir las artimañas de Satanás y no nos dejaremos influenciar por la cultura. Pensamos que tener amistad con el mundo es lo mejor para crear puentes y compartirle el evangelio. Podemos considerarnos muy espirituales porque no somos como aquellos que se aíslan del mundo para no contaminarse, o como aquellos que viven como el mundo pensando que eso a Dios le agrada. La cultura ahí está. La solución no es alejarme del mundo, no es aislarme de este mundo, porque tenemos que ser luz en medio de este mundo. La solución es no dejarnos influenciar por la cultura para no construir becerros de oro. Ejemplos prácticos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué música escuchamos? Entonces, nosotros podemos pensar, a mí no me afecta eso. ¿Qué películas vemos? En las películas que se ven, de repente sale una leyenda.
Y algunas leyendas pueden decir contenido sexual implícito o contenido sexual explícito. Y entonces es una serie con mucho contenido sexual. Y nosotros somos muy espirituales. Yo puedo ver eso, no me va a afectar. Soy muy espiritual. Soy de mente abierta y puedo hacer un análisis, soy muy espiritual. Y entonces vemos esas películas con contenido sexual. Porque me la recomendaron y porque tiene cosas buenas, y entonces tengo que verla. Y la veo. Y después, ¿no te das cuenta cómo Satanás trabaja? Y de ahí, ¿ven qué astuto es Satanás? ¿Qué tienen que hacer? Si sabes que lo sexual puede ser algo que te puede causar muchos problemas, yo no te digo que no veas películas, pero ve películas que no tengan contenido sexual, ni implícito ni explícito. Hay muchas películas que no tienen nada de eso. Ustedes pueden decir, entonces puede ver otro tipo de películas. El autor de Apologética decía que su hija pequeña veía películas infantiles. No sé cuántos de ustedes conocen La Pantera Rosa. Ya estoy hablando de él. Y hay una escena en donde la Pantera Rosa está caminando, no sé si la recuerdan, sus pies para un lado y de tronco para arriba para otro. ¿Sí se acuerdan? Y que lo cortaron. Y recuerdan caricaturas donde algún personaje de caricatura se le cortaba su cabeza o se cortaba su brazo. ¿Sí lo recuerdan? Ok. Mucha violencia. Y lo normalizamos. Y este autor dice que su hija pequeña veía caricaturas. Y cuando veía ese tipo de violencia le causaba mucha ansiedad. Entonces ya siendo mayor le dice a su papá, cuando yo veía esas caricaturas me quedaba muy ansiosa. ¿Y por qué no me decías? Porque yo tenía miedo de que si te decía me prohibieras ver las demás caricaturas que sí me gustaban. ¿Ven cómo la cultura influye? Lo que escuchamos también. Aunque no pongamos atención, nuestro subconsciente va guardando ahí las cosas. Por cierto, hablando de subconsciente, hoy en la noche tuve un sueño soñé con Lemuel, creo que porque han dado mucho tiempo con Lemuel. Pero Lemuel estaba cantando una canción romántica y estaba llorando. Pero yo fui tan empático con Lemuel que me acerqué con él, lo abracé y yo también lloré con él. O sea, entendí la canción. Sí. Era una canción muy romántica, hablaba del dolor, de separación y cosas así. Ahora, chicos, ¿cuál es el punto? La cultura influye, los memes influyen, el TikTok influye, Instagram influye. Yo no les digo, ahora tienen que tener por convicción qué hacer y qué no hacer. Déjenme poner un ejemplo y voy a apelar lo que dice la Biblia, los tatuajes. Nos volvemos amigos del mundo cuando el mundo hace lo que para el mundo es ¿qué? Normal. ¿Por qué tendría que tatuarme? La respuesta es porque es una moda en la cultura. Nosotros no nos regimos por modas. Y tal vez puedan decir, en la vestimenta de repente hay modas y nos vestimos. Y tal vez ustedes pueden razonar, pero vayan a la Biblia. Pablo lo enseña muy bien. No tenemos que amoldarnos ¿a qué? A este mundo. Somos bichos raros en un mundo diferente. Y ser un bicho raro significa que todo mundo se va a dar cuenta que somos un bicho ¿qué? Un bicho raro. Un bicho raro. Como siervos del Señor tenemos que aprender a reflexionar sobre la cultura popular no cristiana desde una perspectiva cristiana. Nuestra cosmovisión tiene que estar permeada por la palabra de Dios, no por la palabra de Dios y la palabra del mundo, porque entonces hay un sincretismo. No nos dejemos engañar por las palabras sutiles del mundo, porque al final esa palabra, en lugar de darnos vida, nos traerá muerte. No nos debemos al mundo. Dice que el Espíritu de Dios nos anhela ¿qué? Celosamente. Pablo habla de no podemos ir con una prostituta, porque somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y muchas veces, hablando espiritualmente, nosotros nos prostituimos cuando escuchamos cosas que afectan nuestro pensamiento y nuestra conducta. Y nuestra conducta no es una conducta cristiana, es una conducta sincretista. Parece cristiana, pero no lo es.
Cito otra vez a este autor. Si consumimos sin ningún cuidado, todo, redes, películas, series, si consumimos sin ningún cuidado, nos exponemos a influencias que pueden ir en contra de la voluntad de Dios para nosotros. Influencia que lamentablemente pueden menoscabar nuestra fe y nuestra comunión con Dios. Por último, chicos, fieles a Dios hasta que la muerte nos una, confiando en su gracia. Descanso. Si hay algo que nos puede ayudar a ser fieles, tanto en el matrimonio como a ser fieles a Dios, es su gracia. Pero para que la gracia pueda actuar, nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante. Del 7 al 10 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y vamos a aplicar esto que sigue para nosotros. Lazy, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, lazy, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El camino de la humillación empieza reconociendo que tenemos malos deseos. El camino de la humillación empieza aceptando que somos infieles a Dios. Y el camino de la humillación va a iniciar cuando, número 1, nos sometamos a la autoridad de nuestro Dios. No la autoridad de este mundo, no la autoridad de Satanás, a la autoridad de nuestro Dios. Cuando vayamos a la palabra y cuando la palabra nos muestre el camino a seguir, nos vamos a someter a esa autoridad. Y no voy a ir muy lejos. Una prueba de nuestra infidelidad es que nos cuesta trabajo someternos a una autoridad. Y porque hay muchas canciones, porque hay muchos personajes, porque hay muchas películas que nos hablan de siempre sublevarse en todo aquello que huela a autoridad. El mismo pensamiento posmoderno habla acerca de ir en contra de todo aquello que sea autoridad. La iglesia es la iglesia de Cristo. Y la cabeza de esa iglesia es Cristo Jesús. Confiando en su gracia, acercándonos a su presencia por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Tenemos una bendición de acercarnos al mismo trono de la gracia, donde el Rey extiende su cetro, porque hemos hallado gracia delante de Él a través de Cristo Jesús, limpiándonos del pecado. Sí, somos pecadores. Somos pecadores porque nuestros ídolos nos alejan del Dios. Somos pecadores porque vivimos, creemos que estamos bien y no somos capaces de reconocer el mal que hay en nosotros, limpiándonos del pecado. ¿Por medio de qué? De la confesión. De la confesión. ¿Qué tan difícil pudiera ser, Will? ¿Qué tan difícil crees que puede ser si yo caigo en adulterio? ¿Qué tan difícil puede ser confesárselo a mi esposa? ¿Crees que puede ser algo fácil? Va a ser difícil. El que yo le vea a los ojos a mi esposa y que le confiese: perdóname porque te fui infiel. Nos cuesta trabajo confesarnos. Nos cuesta trabajo acercarnos delante de Dios y pedirle: perdónanos, Señor. Limpiándonos del pecado por medio de la confesión, purificando nuestros corazones. ¿Qué es lo que va a purificar nuestros corazones? La palabra del Señor. Estamos en un seminario y muchos de ustedes no han leído la Biblia en un año. Muchos de ustedes les cuesta trabajo encontrar los pasajes, pero más allá de eso, muchos de ustedes les cuesta trabajo, capilla tras capilla, aplicar esa palabra para que nuestros corazones sean purificados. Afligiéndonos, lamentándonos y llorando por nuestra infidelidad. Somos infieles. No se necesita llorar externamente, pero sí necesitamos llorar internamente y lamentarnos y afligirnos y pedirle perdón a Dios. Y por último, humillándonos delante de Dios, porque cuando uno se humilla, ¿saben qué hace Dios? Dios lo exalta. Y esa es la gracia del Señor. Pero esa gracia no va a ser visible en tanto nosotros no nos sometamos, no nos acerquemos, no nos limpiemos, no nos purifiquemos, no nos aflijamos y no nos humillemos delante del Señor. Una cita última de este autor. Nuestro principal problema no reside en la cultura de allá afuera, sino en nuestros propios corazones. Tal vez pueda haber muchos puntos sueltos
y muchas cosas que podamos hablar. Pero quiero concluir con esto. Si Dios nos ha sacado de la esclavitud de Egipto, estamos en un reino que es diferente, es el reino de Dios. No nos dejemos engañar por la cultura y tengamos cuidado con lo que vemos y escuchamos. No les estoy diciendo que no vean, que no escuchen. Pero si ustedes tienen esta visión teísta, el día de mañana ustedes van a llegar a la conclusión de no voy a ver series por convicción propia. Ustedes van a llegar a la conclusión, voy a ver películas pero sin contenido sexual, ni implícito ni explícito, porque es de convicción propia. Y pueden llegar a la conclusión, quiero tatuarme pero no voy a tatuarme, porque hay una convicción propia. No quiero estar con esta corriente de este mundo. Humillémonos delante del Señor. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Como seminario Lacey sabemos cómo estamos. Sabemos qué hacemos en los dormitorios, sabemos qué hacemos en las oficinas, sabemos cuánto batallamos de manera colectiva con nuestra comunión con Dios. Satanás nos puede engañar porque nuestro Dios es el conocimiento, porque nuestro Dios es el activismo, porque estamos llenos de muchas actividades, pero no tenemos el tiempo para estar con el Creador de todo. Y ese es un buen momento para, en lo interior de tu corazón, pedirle perdón al Señor. Puede ser aún más grave cuando lo que acabamos de escuchar nos choca. Puede ser todavía más grave. Pero si hay alguien que puede abrir nuestros ojos, es el Espíritu Santo. Estamos tan inmersos en esta cultura que nuestro corazón puede estar endurecido. Pero si hay alguien que puede quebrantar un corazón endurecido, es el Espíritu Santo. Padre Santo que moras en los cielos, ayúdanos verdaderamente a serte fieles a ti. Queremos serte fieles, Señor. Tú conoces de manera particular cada uno de nuestros ídolos. Tú conoces de manera colectiva cuál es nuestro ídolo. Queremos serte fieles. Queremos mirarte a los ojos y queremos confesar nuestro pecado porque hemos sido infieles. Porque tenemos otras prioridades. Porque le damos más tiempo a otras cosas que nos alejan de la comunión contigo. Aunque estamos aquí, Señor, en el seminario, nos aleja de la comunión contigo. Y nuestra conducta no es una conducta acorde a tu palabra. Tenemos malos pensamientos, malas actitudes, malos deseos, envidia, codicia, orgullo, vanidad, vanagloria. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos y haz de nosotros un seminario fiel. Purifica nuestros corazones, limpia nuestros corazones, escucha nuestro ruego, nuestra súplica. Perdónanos, purifícanos con tu palabra. Gracias por tu gracia, porque en la medida en que nosotros avancemos, en esa medida tu gracia se manifestará en nuestras vidas. Y nos humillarás, nos humillaremos y confiaremos en tu gracia, para que nos pongas en el lugar que nos corresponde, Señor, con un corazón contrito y humillado. Ayúdanos y danos sabiduría para enfrentarnos a este mundo, que con tanta sutileza puede infectar nuestro pensamiento, nuestro corazón, y no nos damos cuenta. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a no amoldarnos a este mundo. Ayúdanos a estar llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres fieles. Ayúdanos a ser un seminario fiel hasta que la muerte nos una a ti. Y si es preciso, Señor, que de manera individual, de manera colectiva, tengamos que sufrir oprobio, que así sea, porque en medio de esa situación, nuestra fidelidad crecerá. Gracias por tu amor, por tu perdón y tu misericordia. A ti sea la honra, Señor, y a ti sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.